o bolitas que se movían de un lado al otro, en realidad Lo pensamos como una partícula. lo pensamos como una partícula, exactamente, ahí está. O sea que lo que estábamos pensando era que ese bloque en realidad nos fijamos en el centro de masa del bloque y usábamos todas las flechas aplicadas ahí, ¿no? Es decir, aunque era una cuña, por ejemplo, teníamos una cuña y todas las diversas fuerzas que actuaban sobre esa cuña las podíamos aplicar en un mismo punto, cualquiera del cuerpo, y trabajar así, sumarlas, restarlas. ¿Eso por qué? Y eso era porque debido a una simple razón. Todos nuestros cuerpos solo se trasladaban. Es decir, cuando hablábamos de un automóvil que iba por una carretera, mencionábamos que el automóvil se trasladaba por la carretera. No iba rodando, por ejemplo. Y lo mismo cuando hablamos de una cuña, bueno, una cuña sobre un plano inclinado, lo único que podía pasar con la cuña es que se desplazara, o para arriba o para abajo de ese plano inclinado. Pero la realidad, no, la realidad contiene cuerpos, que no solo se desplazan, sino que además giran. Y en realidad la mayor cantidad de aplicaciones de la tecnología estaban justamente basados en cuerpos que se mueven, volantes que giran, cilindros que se mueven, en fin. Entonces, por eso esta parte trata de los movimientos de los cuerpos rígidos. Vamos a definir qué es un cuerpo rígido, porque la definición es de algo que no existe. Ahora van a por qué, pero es útil. Cuerpo rígido es aquel cuerpo que mantiene la misma distancia entre cualesquiera. No, voy a borrar. Mantiene invariante la distancia entre dos cualesquiera de sus puntos. A ver, ¿qué quiere decir esto? La distancia entre dos cualesquiera de sus puntos. Es decir, ustedes agarran cualquier cosa, ¿no? Ahí arriba del lugar en donde están, tienen objetos duros. Lo que se interpreta más en la de la realidad como cuerpos rígidos son los cuerpos duros, ¿no? Objetos duros. Entonces, claro, un objeto duro como puede ser, no sé, un bolígrafo, si toman dos puntos cualesquiera de ese cuerpo, bueno, la distancia entre esos dos puntos cualesquiera permanece invariante. Ahora, eso tiene un límite. Por eso digo, el cuerpo rígido no existe. Tiene un límite porque si yo hago fuerza sobre el bolígrafo, termino doblándolo o partiéndolo. Y con cualquiera de los dos casos que yo haga, que ya sea que lo doble o que lo parta, ya dejó de ser cierto que mantiene invariante la distancia entre dos cualesquiera de esos puntos. Así que el cuerpo rígido sería una idealización, es un modelo. Es el cuerpo duro perfecto, ¿está? Duro como un diamante, como una piedra. Que para la mayoría de las aplicaciones, un volante de una máquina, bueno, prácticamente mantiene invariante la distancia entre dos cualesquiera de sus puntos. ¿Está? Si bien es cierto que si la fuerza es muy grande, bueno, puede deformarse. Todos los cuerpos reales es mentira que mantienen la distancia invariante entre dos puntos. Por eso todo está dentro de ciertos límites, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es muy útil el concepto de cuerpo rígido porque en la mayoría de las aplicaciones prácticas los cuerpos duros, los cuerpos sólidos, cumplen la situación esta. Bueno, un cuerpo rígido se puede mover. Entonces, un cuerpo rígido, como por ejemplo, supongamos que lanzamos al aire
una especie de objeto así, yo qué sé, algo así. Está. Lo lanzamos al aire, ¿no? En un lugar donde hay gravedad, supongamos que hay G, gravedad. Lo lanzo desde cierto lugar y bueno, uno sabe que si fuera una partícula del cuerpo describiría una trayectoria parabólica, ¿no? Si fuera una partícula, bueno, pues describiría una trayectoria parabólica, está en el eje X, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está. Pero claro, este cuerpo, supongamos que tomamos acá un punto, que ordinariamente es el centro de masa del cuerpo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del centro de masa de un conjunto de partículas, lo mismo se aplica a un cuerpo? Porque el cuerpo no es otra cosa que un montón de partículas, absolutamente apiñuscadas, ¿no? Las moléculas, los átomos. Entonces tiene un punto que es el centro de masa. Ahora, este cuerpo, además de irse trasladando, en general, es decir, que cuando vaya por acá, por ahí, su posición es esta, ¿no? Cuando vaya por acá, por ahí, su posición es esta. Estoy intentando que sea el mismo, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando vaya por acá, supónganse que su posición es esta, etcétera, ¿no? Entonces, acá ustedes ven que el cuerpo se va trasladando, pero además va girando. ¿Está? Según cómo se parecería esto que va girando así, ¿no? Porque la parte esta va quedando para arriba, después va quedando para el costado. Entonces los cuerpos rígidos tienen en general dos movimientos que los tenemos que estudiar por separado, que, como ustedes darán cuenta, los movimientos de un cuerpo rígido son la traslación y la rotación. Y rotación, ¿no? Exactamente. La traslación y la rotación. La traslación y la rotación. Este es el movimiento más general, entonces, que uno puede ver en un cuerpo en general, ¿no? La traslación y la rotación. Bueno, nosotros vamos a empezar por la rotación. Esto significa que esto todavía no lo vamos a estudiar, ¿no? Este dibujo que hice yo, porque acá este cuerpo está rotando y trasladando. Pero es muy sencillo, porque una vez que estudia uno la rotación, le agrega a eso la traslación y tiene el movimiento completo del cuerpo rígido, ¿no? Entonces, vamos a estudiar primero la rotación, que significa el movimiento de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, como yo les dije, el volante de una máquina es este caso. El volante de una máquina rota alrededor de un eje fijo. Es un cuerpo rígido que tiene una rotación alrededor del eje fijo. Y ahí hay bastante para estudiar, ¿no? Porque depende cómo rote, cómo se mueva, es decir, puede ir cada vez más rápido, cada vez más despacio, o siempre girando de la misma manera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la rotación alrededor de un eje fijo. Ahora, vamos a ver cómo estudiamos la velocidad de una rotación. Porque ustedes dense cuenta que cuando es una traslación, la velocidad ya la definimos. Dijimos, bueno, me fijo en la traslación, tomábamos un punto en realidad, una partícula, y decíamos, bueno, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, y está resuelto el problema. Y la aceleración, la derivada de la velocidad, etcétera, etcétera. Pero cuando queremos hablar de la velocidad de una rotación, tenemos que ver bien de qué estamos hablando. Porque miren ustedes lo que sucede. Suponga que tengo yo un cuerpo rígido. Ahí, cualquiera. Eje fijo significa que hay una línea, ¿sí?, cuyos puntos no se mueven. Esto significa un eje fijo. Eje fijo. O sea, estos puntos tienen velocidad cero. Los puntos de esta línea significa que todos ellos tienen velocidad cero. Eso significa eje fijo. Pero, si esto está girando ahí
por ejemplo, ahí hago una flecha indicando, ¿sí?, que esto está girando. Entonces, los demás puntos no tienen velocidad cero. Así que el cuerpo rígido en rotación no tiene una velocidad, tiene muchas. Porque los puntos que están en el eje tienen velocidad cero. Los que están cerca del eje tienen velocidad pequeña. Y así. Los más rápidos son los que están lejos del eje. Pero tenemos que definir de alguna manera una magnitud. Tenemos que definir de alguna manera una magnitud que indique una velocidad general que corresponda a todo el cuerpo rígido. Y ahí es donde está la famosa velocidad angular. Vamos a mirar esto, el eje desde arriba, para ver más claro, ¿no? Es decir, tengo el cuerpo rígido así, y el eje lo voy a poner ahí. Eje. Es decir, el eje viene acá perpendicular a la hoja. Por lo tanto, las velocidades de las partículas van a estar todas, por ejemplo, cualquier partícula que ustedes tomen acá, esto está girando así, ¿no? Evidentemente, o bueno, o para el otro lado, no importa, hagamos de cuenta que está girando así. Este eje está fijo, pero entonces esta partícula acá, vamos a llamarle P, es un punto del eje, va a tener una velocidad que va a ser así. Es decir, va a ser perpendicular a esta distancia. Esta va a ser la velocidad, vamos a ponerle VP, la velocidad del punto P de la partícula. ¿Por qué tiene que ser perpendicular a esta distancia? Porque por la definición de cuerpo rígido, los puntos no se pueden acercar. ¿Por qué? Porque dice que un cuerpo rígido mantiene invariante la distancia entre dos de sus puntos. Por lo tanto, vamos a llamarle O a un punto del eje acá, ¿no? Entonces, este punto P que está acá no puede tener ninguna proyección de velocidad, no puede tener ninguna componente de velocidad que esté en la dirección de O. Por ejemplo, voy a dibujar una cosa que no puede ser, no, voy a cambiar el color para esto. Por ejemplo, no puede tener una velocidad así el punto P. Esto no puede ser. No puede tener esta velocidad. Esto está prohibido. ¿Por qué? Porque si tuviera una velocidad así, la descomponemos y vemos que una parte de la velocidad se está acercando a O. Entonces, y el punto P no puede acercarse a O. Y lo mismo si fuera para afuera, ¿no? De manera que todas las velocidades que puede tener un punto cualquiera de un rígido, todas ellas tienen que ser perpendiculares a la distancia que une el eje con ese punto. Así que tiene que ser así. Bueno, pero como ustedes ven acá, un punto que esté por acá, Q, también va a tener una velocidad que va a ser perpendicular a esta distancia. O sea, va a ser así. Esta. VQ. Que tiene que valer evidentemente más que la velocidad de P. Va más rápido este punto. Este punto Porque va más está más rápido lejos, está más lejos del centro. Exactamente, porque está más lejos del centro. Bueno, así que un cuerpo rígido en rotación tiene una cantidad enorme de velocidades. Cada punto tiene una velocidad distinta. Los únicos que tienen el mismo valor de velocidad son los que están a la misma distancia del eje. Es obvio. O sea, todos los puntos que están en una circunferencia con centro en el eje, todos estos puntos tienen la misma velocidad que P. Cuando hablo de velocidad estoy hablando del módulo, ¿no? El vector es diferente, claro, obvio, pero hablo del módulo. Tiene el mismo módulo de velocidad que el punto P. Pero los que están más cerca tienen menos velocidad y los que están más lejos tienen mayor velocidad. Entonces, ¿qué se hace para esto? Se trabaja con la velocidad angular. ¿Por qué? Y porque una ventaja que tiene el hecho del cuerpo rígido es que todos los puntos cuyas direcciones al eje forman ángulos, giran el mismo ángulo en el mismo tiempo. Es decir, voy a hacer otro dibujo acá, ¿no? Tengo otro eje. Este es el eje, O. Este es el eje.
Tome, por ejemplo, un punto acá, un punto P. Y esto, todos los puntos que están acá, este es un tiempo T. Entonces, al cabo de un cierto tiempo, vamos a suponer que esto está girando así. Van creciendo. Exacto. Por ejemplo, suponete que un poco más tarde, este punto P va por acá. Este punto P hizo esto, ¿no? Y ahora va acá. ¿Está? Esto va a ser va a ser la posición de punto P en un instante que vamos a llamar T más delta T, ¿no? Entonces, esto recorrió un ángulo, fíjese, este ángulo recorrido vamos a llamarlo delta tita. Recorrió un ángulo de delta tita durante el tiempo delta t. Ahora, ¿qué pasa? Cualquier otro punto, como ser este otro, Q, recorrió el mismo ángulo, no la misma distancia. No la misma distancia, es decir, el arco este es más grande que este, pero el ángulo es el mismo. O sea, si está sobre esta misma recta, el punto Q va a barrer el mismo ángulo de delta tita que el punto P. Así que todos los puntos del rígido, igual, si yo acá tomo, por ejemplo, otras dos direcciones en el mismo tiempo, es decir, que este es el mismo ángulo de delta tita, voy a tener que cualquier otro punto acá, R, va a desplazarse de manera tal que el ángulo de delta tita es el mismo durante el mismo tiempo delta t. O sea, lo que tiene igual todos los puntos del rígido es la velocidad angular, que ya la definimos como delta tita sobre delta t. O mejor, la derivada de tita con respecto de t, que es lo mismo, ¿no? O sea, el ángulo de tita va variando con el tiempo y en cada segundo todos los puntos, cualquier punto del rígido, en un segundo barre el mismo ángulo con el origen. Por eso que el rígido tiene una velocidad angular para todos los puntos, ¿sí? Esto vale para todos los puntos. Esto yo que estoy diciendo es obvio, todo el mundo sabe y se da cuenta que es obvio. La única forma de que esto no sea cierto es que el rígido se me deforme, que sea una especie de nube o una especie de... Más, los líquidos obviamente no cumplen esta condición, ¿tá? Los líquidos cuando están girando no necesariamente van a girar todos con la misma velocidad angular. Los remolinos pueden tener distintas velocidades angulares en distintos lugares, ¿no? Por eso que el estudio del movimiento de los líquidos es mucho más complicado que el estudio del movimiento de los sólidos, ¿no? Así que aquí quise poner todos, para todos, los puntos. Así que la velocidad angular es la misma para todos los puntos. No quiere decir que sea así constante la velocidad angular, no. Es decir, puede variar con el tiempo. Puede ir cada vez más rápido. Pero imaginen un volante que se va frenando. Pongan la vista en el volante de una máquina que se va frenando. Bueno, entonces la velocidad... Pero si varía en todos los puntos igual. Varía en todos los puntos, exacto. Y en un momento dado, todos los puntos tienen la misma omega. Aunque después, más tarde, todos los puntos van a tener una omega más chica. Y luego más chica y más chica. Eso en el caso del volante que se va frenando, ¿no? Bueno, hasta que se detiene. Y lo mismo que va acelerando. Así que bueno, la velocidad angular es la velocidad característica de todos los cuerpos rígidos. Cuando uno habla de cuerpo rígido que está girando, siempre se refiere a su velocidad angular, ¿verdad? La velocidad angular, bueno, se puede medir de muchas maneras diferentes. Nosotros, en general, en física y en ingeniería, la velocidad angular, el ángulo se mide en radianes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los radianes? Les voy a recordar lo que era un ángulo en radianes, ¿no? Es otra unidad de medir ángulo que no sea el
que no sea grados, ¿no? Que recuerden que era, se caracterizaba porque 180 grados, por ejemplo, 180 grados corresponden a pi radianes. ¿Está? Entonces con esto ustedes convierten grados a radianes, ¿no? O sea, n grados, por decir algo, n grados va a ser, entonces una regla de 3, ¿no? Va a ser una alfa en radianes, que va a ser n por pi sobre 180, ¿no? Está. Con esto yo convierto radianes a grados y grados a radianes, ¿no es cierto? Grados, radianes. O despejo si preciso los grados, si tengo los radianes, o despejo. ¿Está? Bueno, en física, ángulo se mide entonces en radianes y tiempo en segundos. Así que la unidad de ingeniería o de física de omega, de la velocidad angular, va a ser, que uno cuando quiere poner las dimensiones pone así, va a ser radianes por segundo. Radianes por segundo. Pero en la técnica se pueden emplear muchas otras. Por ejemplo, está la famosa vueltas por segundo. La frecuencia o el periodo. Sería la frecuencia. RPM. Exactamente. ¿Hay alguien para entrar? Sí, las ahí está, RPM. ¿Pero eso es la frecuencia o el periodo? No, eso es frecuencia siempre. O velocidad angular. Más que frecuencia, es velocidad angular. A veces uno le llama frecuencia, pero, y está bien, no es que esté mal llamarle frecuencia, a las RPM. Uno le puede llamar frecuencia a las RPM. No está mal, pero el nombre más correcto es velocidad angular. Vamos a hacer una conversión primero, ¿no? O sea, RPM significa, como ustedes saben, revoluciones por minuto. Así, eso es RPM. Revoluciones por minuto. Revolución es lo mismo que vueltas. Quien dice revolución dice vueltas. Es lo mismo que vueltas por minuto. Ahora, una RPM, supongamos, ¿no? Una RPM es una revolución por minuto, es una vuelta por minuto. Bien. ¿Cómo la paso a radianes por segundo, por ejemplo? Bueno, primero tengo que ver una vuelta, ¿cuántos radianes son? Porque si quiero pasar vuelta a radian, una vuelta es una revolución. ¿Eso qué es? En ángulo. 2pi. Exacto, 2pi. Una vuelta son 2pi radianes. Y está. ¿Y un minuto? ¿Cuántos segundos son? 3600. No. 60. ¿Segundos? Sí. 60. ¿No? Ah, así que, ¿qué te queda? Perdón, una hora. Te pasaste a una hora. Me pasé 59. Te pasaste 59 minutos. Pi, bueno, ya está, cancelás el 2 con el 60 y te queda un 30, o sea, te queda pi sobre 30 radianes por segundo. ¿Está? Así que, conclusión, un RPM son pi sobre 30 radianes por segundo. ¿Está? 0, lo que dé. Esto da 0, algo, 0,1. Digo porque muchas veces ustedes para hacer cuentas, y ahora van a tener que trabajar en radianes por segundo, ¿no? Para hacer las cuentas y ver resultados y todo, la forma es trabajar en radianes por segundo. Pero la tecnología les va a dar muchas veces resultados en revoluciones por segundo o RPM, ¿no? Cuando las velocidades son muy grandes, en general se pueden dar RPS o revoluciones por segundo, cuando son muchas. Cuando no son tan rápidos se puede dar como RPS, revoluciones por minuto, ¿no? Es decir, ¿cuántas revoluciones dan un minuto? ¿No? Por ejemplo, en los discos de vinilo, que se usaban hace muchos años y que ahora están volviendo, las bandejas que pasaban el disco giraban a 33 RPM, 33 y un tercio.
Y estaban hablando de la velocidad angular, 33 y un tercio, o sea, 33,3, ¿no? Eran 33,3333, etcétera, ¿no? 33,3 RPM. Esa era la velocidad con que gira la bandeja cuando se pasaban los discos de vinilo de larga duración. Bueno, si ustedes quieren ver cuántos radianes por segundo son, bueno, ya está, ya saben que 1 RPM son pi sobre 30 radianes por segundo. Bueno, muy bien. Esto dicho sobre las unidades. Ahora, ¿qué importancia tiene conocer la velocidad angular del rígido en rotación? Que me permite calcular la velocidad lineal, v, de cualquier punto del rígido. Miren, veamos. Voy a empezar otra hoja. Me dicen cuando pueda borrar, borro. ¿Puede ser que 3,49 radianes sobre segundos? Lo que el 33 por pi sobre 30. El disco. Ah, puede ser, sí. ¿Cuánto te dio? 3,5 más o menos. Sí, 3,49, 3,5. Está, radianes por segundo. Ahí va, exactamente. ¿Ah? Perfecto. Ah, bueno, antes de pasar a borrar. Un dato importante es cuánto tiempo demora en dar una vuelta. Eso se llama el período. El período. Exactamente, el período. Que es la 1 y 2 frecuencia. Ah, y la frecuencia. No hablé de eso tampoco, pero voy a hablar. Voy a borrar este dibujo de al lado de acá para no borrar todo. Voy a borrar esto. Y esto. Sí, periodo. Este se suele representar con la letra T mayúscula, ¿no? Periodo. Es el tiempo de una vuelta o una revolución. Una vuelta, acuérdense que es lo mismo que decir una revolución o 360 grados o ¿cuántos radianes? 2pi. 2pi o 2pi radianes. Todo eso es lo mismo, ¿no? Este es el periodo, el tiempo que demora en dar una vuelta completa el rígido. Eso es formar un ángulo de 360 grados o 2pi radianes, ¿no? Entonces es muy fácil sacar la relación con la velocidad angular, porque si la velocidad angular es ángulo sobre tiempo, ¿verdad? Si la velocidad angular es ángulo sobre tiempo, si el ángulo es 2pi radianes, es porque el tiempo justo es un periodo, ¿no es cierto? Así que tengo esta relación que es muy útil. Porque directamente de la velocidad angular, la voy a marcar, de la velocidad angular se saca el periodo, o del periodo se saca la velocidad angular. El periodo es a veces un dato importante de un movimiento circular. Un periodo da una vuelta en tanto tiempo. Entonces yo quiero sacar la velocidad angular. Y otro dato que me acaban de recordar, que también se usa en las rotaciones, es la frecuencia de la rotación. La frecuencia de la rotación es la inversa del periodo. Esto es lo que se llama la frecuencia. La frecuencia. Que también se usa. Sí. ¿Qué dice ahí entre una vuelta, una revolución y 2pi? ¿Qué dice? 360 grados. Ah, 360 grados. 360 la frecuencia grados. Es cuánto tiempo demora en dar la vuelta. En dar una vuelta, exacto. Una vuelta. Esa es la frecuencia. ¿Cuánto tiempo demora en dar una vuelta? Y no medido en revoluciones. Esa es la frecuencia. Es la inversa del periodo, ¿verdad? Es decir, es la inversa del tiempo que demora en dar una vuelta completa. Y se mide en
1 sobre segundos. La unidad de la frecuencia es 1 sobre segundo, porque 1 sobre segundo, que también se le llama Hertz. Hertz, HZ, que significa Hertz. La unidad es el Hertz. Así que un Hertz, 10 Hertz, 1000 Hertz, esto es una unidad de frecuencia. Y bueno, si quieren ver la relación entre la frecuencia y la velocidad angular, bueno, acá está, ¿no? O sea que reuniendo esto y esto, ustedes deducen que esto, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, ¿no? Profesor, en la frecuencia, el 1, ¿qué es? Es vuelta. Una vuelta. Una vuelta, sí. El 1 es una vuelta. Pero como la vuelta no tiene unidad, es vuelta, es una vuelta, no tiene unidad, entonces no lleva nada, o sea, es 1 sobre el tiempo que demora en dar una vuelta. Entonces que queda 1 sobre segundo. De ahí sale el 1. Bueno, así que esta es la relación entre las dos. O sea, multiplicas por 2pi la frecuencia y tenés la velocidad angular. La única vez que esto se mide en hertz o 1 sobre segundo, hertz, y esto se mide en radianes por segundo. Así que esto en algunos ejercicios es importante tener en cuenta, que uno tiene que tener cuidado de no mezclar estas dos cosas, porque sí. Pero yo lo puedo calcular como 2pi dividido la velocidad angular. Sí, claro. Bien. Sale de acá, claro. Bien, me parece por eso. Sí. O Sí. 1 sobre f. O 1 sobre f. Exacto. También sale de acá. Periodo es 1 sobre f. Bueno, estos son todos detalles de las rotaciones. Las más usadas en las rotaciones son, bueno, la velocidad angular es lo más usado. En las oscilaciones, sí, se usa mucho la frecuencia. Las cosas que oscilan, ¿no? Los péndulos, las cosas que vibran, ¿ah? Las cuerdas de los instrumentos musicales, la cuerda de la guitarra, etc. Ahí en lugar de usar velocidad angular, ahí no hay ninguna rotación, además. O sea, velocidad angular no hay. En una cosa que vibra no hay velocidad angular. Entonces se usa la frecuencia. Se usa la frecuencia. Que en lugar de vueltas por segundo, ahí en una cosa que vibra son oscilaciones por segundo, ¿no? O vibraciones por segundo. Esa es la frecuencia. Cuando hay algo vibrando, como una cuerda. Consulta, profesor. Sí. Cuando se toma en un tren, por ejemplo, un tren de engranaje, un tren de muchos elementos, Sí. ¿de qué se habla de la RPM? Cuando se habla de la RPM, cuando tiene muchos elementos que están haciendo que ruede una sola cosa. ¿La RPM de qué es? ¿Del elemento que solo gira? No, de una de las cosas que giran. Cada una tiene su RPM. Claro, por eso, pero se habla de una RPM total. Por lo general, no. a vos te dicen tantas RPM y tiene varios elementos. Cada uno con una velocidad distinta, cada uno con una velocidad de giro distinta. Bueno, entonces se referirán al elemento fundamental, el principal, el eje del motor, no sé, digo, el conductor. El conductor, el eje conductor. Puede ser, el eje conductor. El eje conductor que mueve todos los engranajes, capaz que se refieren a eso. Yo no lo sé, pero cada una de las cosas es decir, a ver. Tiene sus RPM, claro. Claro. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de estos en un ratito, ¿no? Suponete que vos tenés acá un eje que mueve otra cosa acá, que a su vez mueve otra cosa acá. Como si fuera un engranaje, ¿no? Imagínate que tenga dientes. Yo no voy a hacer los dientes porque me enloquezco haciendo dientes acá. Pero, ¿ves? Acá esto está girando así, hace girar esto así, y esto hace girar esto así, ¿no? Sí. Bueno, y acá cada uno tiene su RPM, distinta. Esto va a tener determinado. El ejercicio que vamos a hacer ahora dentro de un rato es cómo saber si tengo los RPM de uno
o la velocidad angular de uno, cómo calcular la velocidad angular del otro y del otro, ¿no? Eso lo vamos a ver. Pero lo que quiero decir es que cada uno tiene sus RPM. Bueno, cuando hablan en una máquina de una determinada cantidad de RPM, capaz que se refieren al eje conductor, como dijo el compañero, ¿no? Claro. Porque cada cosa tiene una cantidad de RPM diferente. Bueno, voy a borrar si puedo. Una consulta. Sí. ¿Ciclo por segundo es lo mismo que Hertz? Sí, es. Está. Ciclo por segundo es lo mismo que Hertz. Bien, vamos a agregarlo acá. 1/segundo también es igual a Hertz y también es igual a CPS. Ciclos por segundo. Todo es lo mismo, exactamente lo mismo. Tiene muchos nombres una misma cosa, lo cual es todo un problema, ¿no? Pero es cierto. CPS, ciclos por segundo. Se pelean por las patentes. Y yo qué sé, es porque... No, yo creo que más en realidad, español se usa más el ciclo por segundo que... y sí, que Hertz. Y puede Yo ser, tipo sí. por los procesadores en las computadoras, ¿no? En review de estas americanas, ¿no? En inglés se usa un procesador de 3 GHz. Ahora, en Ahí español están usando de los España, claro, en español de España se utiliza mucho de 3000 ciclos por segundo. Claro, ahí está, 3000 ciclos por segundo. Lo cual es mucho más largo de pronunciar ciclos por segundo que Hertz, ¿no? Bueno, borro. Bien. Estaba diciéndole cómo conocer la velocidad angular me permite conocer la velocidad de un rígido acá. Como siempre voy a dibujar el eje perpendicular a la hoja, O, ¿tá? El eje O perpendicular a la hoja. Entonces, ahora sí, yo puedo decir, esto está girando con una velocidad angular omega, por ejemplo. Ahora puedo hablar de esto. ¿Por qué? Porque todo el rígido tiene una única velocidad angular en todos los puntos. Pero fíjense que yo ahora puedo calcular la velocidad de un punto cualquiera del rígido, por ejemplo, de este punto P. Porque si yo tengo la velocidad angular, yo voy a tener que durante un tiempo delta t, ¿sí? Delta t, un tiempo que va de acá hasta acá. Voy a anular el audio de... Voy a anularte el audio de... Ahí está. Cuando... No necesariamente el eje tiene que estar siempre en el centro, o no tiene nada que ver con el centro de masa, por ejemplo. No, exacto, no tiene que ver con el centro de masa. Claro. Claro, acá puede no estar en el centro, ¿no? Y tampoco tiene que ver con el centro de masa. Sí, es cierto. El eje fijo, ya está, alcanza con que sea fijo. No tiene que pasar por el centro de masa ni nada por el estilo. Puede pasar por un borde del cuerpo rígido. Entonces, mire, acá esto barrió un ángulo, llamémoslo delta tita, pero además barrió un arco, delta S. Así que delta tita es el ángulo barrido durante delta t. Y delta S es el arco barrido durante delta t. A ver si entendemos la diferencia entre ángulo y arco, ¿no? O sea, el ángulo se mide en radianes o en grados. Y el arco es una longitud. El arco se mide en metros, ¿ah? O centímetros o milímetros. El arco es la longitud de esta. Esto es el arco. Y este es el ángulo. Es la distancia que hay ahí. Es la distancia. Es la distancia curva, ¿no? Es la distancia curva, no es la distancia en línea recta. Un arco es una curva. Es cuántos milímetros de curva hay desde P hasta P', que es donde llegó al cabo de un tiempo T, el punto P llegó a P', ¿no? Pero hay una relación entre el ángulo y el arco. Justamente, acá, el radio de este arco, que es este, ¿no? Vamos a llamarle R, chica, a la distancia que hay entre el eje
y el punto P, R. Y hay una relación justamente que es la que define el ángulo, en radianes, que es la definición en realidad de los radianes. La definición del ángulo en radianes es esta relación. Arco sobre radio. Esa es la definición del ángulo en radianes. ¿Por qué? Porque miren, dijimos que 180 grados, ¿cuántos radianes eran? 2pi. No, Pi. 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 180 grados eran pi radianes. Miren, si ustedes ponen acá, bueno, 360 grados, 360 grados, ahora sí, son 2 pi radianes, ¿no? 360 grados. Si ustedes ponen acá, ¿qué arco corresponde a 360 grados? ¿Qué arco corresponde? Si es 360 grados, ¿cuál es La el arco? circunferencia completa. La circunferencia completa. 2 pi r, correcto. Esto sería el arco completo, ¿no? Son los 360 grados. 2 pi r. Y miren, si yo pongo esto acá, te queda que el ángulo va a ser 2 pi r sobre r. Y esto te da 2 pi, que es exactamente 360 grados en radiano. Por eso que esta fórmula es la que vincula el ángulo con el arco, y en realidad es la definición de los radianes. Los radianes salen de acá, de dividir el arco, cualquier arco, sobre el radio que le corresponde al punto fijo, y eso es la medida del ángulo en radianes. El radio es solo desde el punto fijo a donde empieza el delta S. Sí, hasta el punto P que vos hayas elegido. Bien, hasta el punto. Hasta el punto P, yo estoy fijándome en un punto P. Si tuviera con este otro punto P, bueno, entonces este otro punto P recorre otro arco. Y el radio ahí es más grande también. Pero el radio es otro. Por eso es que el ángulo es el mismo. Porque si el arco es más grande, el radio también. Entonces cuando dividís, te da el mismo ángulo, ¿no? Es decir, el mismo ángulo, no importa dónde está el punto. Ahora, P. disculpe, una pregunta, una cosa que no entiendo. ¿Por qué una cosa que no tiene dimensiones tiene un nombre? ¿O eso no tiene dimensiones? No debería. Porque grado es grado, agarrás lo dividís, es un grado, pero esto no tiene dimensión ninguna. No tiene dimensiones, no tendría que tener nombre. Yo no es le más pondría bien nombre. por una cuestión práctica de decir. Creo que sí. Incluso, pero si vamos a la estricta, eso no tiene dimensiones. Usted No está tiene dividiendo metro dimensiones. arriba de metro, milla arriba de milla. No tiene, claro. No tendría que tener nombre, sí, exactamente. Algunos libros ponen el número nada más. Ponen, por ejemplo, un ángulo de 0,28. Ya está. Si vos pones un ángulo de 0,28, ya se sobreentiende que está en radianes. Si no tiene el redondelito arriba de radianes. Si no tiene el redondelito arriba es radianes, exactamente. Entonces, Disculpe. Bien, lo que hacemos. Aquí vamos a vincular. Con esta fórmula vamos a vincular la velocidad del punto P con la velocidad angular. Si despejas de acá, te queda que esto, ¿no? Despejaste el arco de acá, te queda esto. Ahora, si yo divido entre el tiempo que demoró esto en hacer este giro, ¿no? Esto está girando así. Se lo puse acá abajo. Está. El tiempo que demoró esto, dividís entre el tiempo, ambos miembros, y te va a quedar que el arco recorrido sobre el tiempo es igual al ángulo por el radio sobre el tiempo, ¿no es cierto? Bien. Pero el arco sobre el tiempo, esto, es metros por segundo. Es decir, es cuántos metros recorrió el punto P en el arco, metro o milímetro, no importa, dividido el tiempo que demoró. Esto es la velocidad lineal o la velocidad v que tiene el punto P. Esta es la velocidad tangencial, ¿no? O v, que se llama velocidad lineal para diferenciarla del angular, o también se llama velocidad tangencial o simplemente velocidad. Es la velocidad v. Cualquiera de estos nombres, ¿no? Lineal o tangencial. Y ¿esto quién es?
La velocidad angular. Sí. Entonces de acá obtenés esta relación. La velocidad del punto P es igual a la velocidad angular por el radio del punto P. El radio R es esta distancia R que va desde el eje al punto P. Por eso que esta relación es muy importante. Porque te permite vincular la velocidad angular, que es la misma para todo el rígido, con la velocidad de cada punto P del rígido, eligiendo el radio correspondiente. ¿Ves acá la importancia de medir la velocidad angular en radianes por segundo, no? Y es como decía Pujol, porque fíjate que si vas a poner las unidades acá, ¿no? Si vas a poner radianes por segundo, y acá el radio se mide en metros, por ejemplo, ¿no? Metros. Fíjate lo que te queda. Lo que pasa es que esto no va. Ahora sí, porque esto te da metro sobre segundo, ¿no? En cambio, por eso que esto, ¿no? Como decía el compañero, en realidad no tiene que tener unidad, ¿no? ¿Está? Así que ese es un pequeño lío que hay, que cuando uno multiplica radianes sobre segundo por una distancia, tiene que olvidarse de los radianes. ¿Por qué? Porque te tiene que dar metro por segundo, porque te tiene que dar una velocidad. Y bueno, y así yo saco la velocidad de cualquier punto. Así que esta relación es muy importante. ¿El RPS es radio P? Es el radio al punto P, ¿no? Es decir, acá me quedó medio chiquito, pero la idea es esta, ¿no? Si yo acá tengo el eje y tengo este punto P acá, ¿sí? ¿Te sirve para todos los puntos de esa recta? Sí, para cualquier punto. Yo le llamo P porque este es RP. En cambio, si yo tomo este otro punto Q, entonces este otro radio le llamo RQ. O si no, le llamo R nomás, digo, ¿no? Le puse el subíndice para indicar que uno es el RP y el otro es el RQ. Y vean que como la omega es la misma, la velocidad angular del rígido es la misma, entonces acá si haces esta multiplicación, omega por RP, te va a dar una velocidad más chica. Esta, por ejemplo. Esta va a ser la velocidad del punto P. En cambio, si multiplicas RQ por omega, como el RQ es más grande que el RP, te va a dar una velocidad VQ más grande. ¿Está? Y así, todos los puntos. Para cualquier punto yo puedo calcular qué velocidad lineal o tangencial tiene el rígido en ese punto. Bueno, ahora, hay un detalle interesante con la velocidad angular y es que uno puede interpretarla como un vector. Tiene sus ventajas. Si el rígido tiene el eje fijo, no importa. Pero cuando el rígido se mueva y su eje también se mueva, porque un rígido trasladándose y girando, tiene por un lado el eje alrededor del cual gira. Si ustedes se movieran junto con el rígido, lo verían girar alrededor de un eje. En el dibujo que yo hice hoy, que lo voy a repetir, que hice una cosa así, que se lanzaba girando y que más tarde estaba así, y que más tarde estaba así, y que más tarde estaba así, etcétera, ¿no? Está esto. Esto va trasladándose, ¿no? Suponemos que es un proyectil que lancé, un objeto que lancé, bueno, va siguiendo el traslado. Lo que yo digo es que si ustedes acompañan el traslado, se olvidan de la parábola y van junto con la parábola, ustedes solo ven girar esto. Lo ven girar nada más. O sea, están en el caso que estamos estudiando, donde solo gira alrededor de un eje fijo. Ese siempre es el centro de masa en este caso. En este caso es donde el cuerpo va libre. Ahí es el centro de masa. Pero si no,
Si es un eje fijo en cualquier lado, puede estar en cualquier lugar del cuerpo. Entonces, lo que yo les decía es que ustedes ven girar el cuerpo, entonces tiene una velocidad de giro, omega, pero además se va trasladando alrededor del eje. Eso era simplemente para aclararle, pero en este caso todavía nosotros no vamos a estudiar esto. Con un eje fijo, dijimos entonces. Bueno, sí, ya sé por qué les dije esto. Porque conviene tratar la velocidad angular como un vector. Un vector que está sobre el eje. Esto es una convención. Yo ahora voy a dibujar el rígido visto el eje de costado, ¿no? En lugar de que el eje esté mirándome hacia mí, hacia nosotros, voy a poner un eje así, por ejemplo. Este va a ser el eje. Y para poder hablar de qué estoy hablando, ¿no? Este sería el eje fijo. Así que ahora el cuerpo rígido se movería de una manera o de otra, pero se movería alrededor de este eje, ¿no es cierto? Así, ¿no? Rotaría, la rotación sería esta, ¿no? Ahí está. Alrededor del eje. Y acá es donde existe una convención de tratar el omega, la velocidad angular, como si fuera un vector paralelo al eje y siguiendo la regla de la mano derecha de la rotación. Es decir, con los dedos en el sentido de la rotación, con los dedos de la mano derecha en el sentido de la rotación, digamos, ¿No lo puede hacer con la cámara? ¿Cómo con la cámara? Mostrando su mano en la cámara. Y nos explica, ¿no? Pero tengo que prender la cámara y tengo que ponerla que está. Pensé que estaba prendida, pero es bien sencillo, bien sencillo. ¿Es la misma regla esa que se usaba en matemática? Sí, es la misma regla. Ustedes tienen la mano derecha así, por ejemplo, ¿no? Estos son los dedos de la mano derecha. ¿Sí? Sí. La mano derecha. La mano derecha y este de pulgar. Es un extraterrestre. Prácticamente. Igual ahí creo que está la mano, esa es la mano izquierda. Parece más la izquierda. ¿Sí? Sí, es la mano izquierda. profe. Creo que alguien ¿El pulgar no va para abajo? Eso ¿Ahí? La mano izquierda. Claro, no. No, quise hacer la mano derecha, parecía a la izquierda, sí. La mano derecha es así, ¿no? Esta es la mano derecha, este es el pulgar. Ahí está, ahora sí. Y estos son los dedos de la mano derecha. ¿Está? Ahora quedó mejor. Sí, por eso el like de Facebook y todo. Está igualito. Bueno, es decir, este es el sentido de la rotación. Uno pone los dedos en el sentido del giro, sentido del giro, y el pulgar de la mano derecha indica dónde está el vector velocidad angular. Esta es la regla. ¿Está? Con lo cual acá el dibujo es inmediato que el vector velocidad angular va a estar así, ¿no? Lo pone en cualquier lado uno, digo, ¿no? No tiene por qué dibujarlo en un determinado lugar. Lo que importa es para dónde está apuntando el vector velocidad angular. Estaría así. Tenés que poner la mano tirada como cuando parás el bondi, más o menos. Sí, bueno, en realidad cuando parás el bondi no doblás los dedos, estirás los dedos, ¿no? Es decir, no sé si alguien para el ómnibus con los dedos doblados. Pero la mano tiene que estar doblada en el sentido del giro, así que como agarrando el cuerpo en el sentido en que está girando, y el pulgar te queda en el sentido de la velocidad angular omega. Así que omega es la velocidad angular que tiene el sentido de la mano derecha. Vamos a aclararlo acá, ¿sí? Sentido. Cuando uno habla de la mano derecha, siempre se refiere a esta regla. Siempre se refiere. En física 2 la van a usar mucho.
sentido de la mano derecha. Y en mecánica, en los rígidos, ¿tá? Se usa. Pero en física 2, en electricidad y todo eso se usa mucho. Y el módulo es de phi de t. Y el módulo, y sí, el módulo es lo que es el módulo, ¿no? El módulo es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿no? Este es el módulo. Y acá, de acá no sale el vector, porque el ángulo no es un vector. Por eso le digo, es una convención. El ángulo no es vector, entonces esto no es vector. Pero convencionalmente se resuelve poner la velocidad angular. Por eso, ahora cuando uno hace un dibujo como este, por ejemplo, que yo hice acá arriba primero, este dibujo, que yo dije que estaba girando así, y el eje viene acá, este es el eje que pasa por O. Acá yo puedo ahora representar el vector omega. En lugar de ponerlo así, yo puedo decir, bueno, ¿para dónde está el vector omega en este dibujo? ¿Está hacia nosotros o hacia adentro? Sale del papel para afuera. Claro, exacto. Entonces puedo dibujar así. Y ya se sabe, ¿viste? Aunque yo no diga, si yo dibujo un cuerpo cualquiera y digo que está rotando, ¿sí? Y pongo el eje así, este es el eje O. Y pongo omega así. Mismo en el lugar donde está el eje, a veces uno pone, acá ya pone el vector omega. No, se lo voy a dibujar así ahora. No, omega lo voy a dibujar así. Omega. Entonces usted ya, con mirar esto, tienen que saber para dónde está girando esto. Si está girando en sentido antihorario o si está girando en sentido horario. 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 Sí, exactamente, está girando así. ¿Está? Para eso sirve el vector omega. Con dibujar esto nomás, yo ya sé que esto está girando así. Si lo dibujo así, ya sé que esto está girando antihorario. Está, esa es la función del Si vector tiene la omega. cruz, está para adentro y si está Si solo tiene la cruz está circulito, para adentro y si tiene el punto viene para afuera. Sí, exactamente. lujo. Bueno, pero aparte de eso, la velocidad angular podría estar cambiando. Porque no tiene por qué estar girando siempre con la misma velocidad angular. Igual que el movimiento lineal, la velocidad angular puede estar variando. Entonces, acá entra una nueva aceleración. ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Resulta que yo ahora lo que puedo tener es que, como les dije, la velocidad angular está cambiando. En nuestro caso, solo puede cambiar de módulo, porque el eje es fijo, ¿no? O sea, si tenés acá un cuerpo rígido y bueno, y tenés el eje, este es el eje fijo, entonces suponete que la velocidad angular sea así. Omega. ¿Está? Con lo cual me está diciendo cómo está girando esto, ¿no? Me está diciendo que esta parte viene para acá, ¿sí? Esta parte viene hacia mí y esta otra se hunde hacia atrás de la hoja, ¿no? Está girando así, en este sentido, ¿no? Está girando así, así. Bueno, con esta omega, ¿no? Pero en este caso, omega en dirección no cambia, porque el eje fijo. O sea, eje fijo significa omega no cambia la dirección. Cuando estudiemos el eje móvil, omega puede cambiar la dirección. O no. Porque nosotros en realidad vamos a estudiar ejes móviles de rígidos que se trasladan con el eje paralelo. Por ejemplo, la rueda de un auto o de una moto, si no dobla, ¿no? Si no dobla, que va por un camino recto. Ese es un caso también bien sencillo. Ustedes tienen una rueda, ¿sí? Que está girando, una rueda de un automóvil, ¿sí? Una rueda de un automóvil que está girando, por ejemplo, así.
¿Está? O sea, ¿para dónde va este automóvil? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. Sí, señor, va para allá. Ahí está. Esta rueda está girando así. Bueno, acá tengo un omega, pero si es la rueda de un auto, se va a mover. ¿No? Pongámosle que este es el piso. Entonces, acá tengo un caso en el cual el eje no está fijo. Pero mantiene la dirección. Así que también estoy en este caso. Este es el caso de una rueda que se traslada, ¿no? Como el automóvil. En una rueda que se traslada, también es cierto esto. Omega no cambia la dirección. Acá se ve. Así que esto se trata igual que el eje fijo. Hay que agregar un poquito algún detalle más, porque hay que vincular ahora este traslado con el giro de la rueda, ¿no? Pero eso ahora vamos a ver, eso es fácil. Así que en una rueda que se traslada, también tengo, igual que el eje fijo, omega no cambia la dirección. Pero sí puede cambiar el módulo. Por ejemplo, si el automóvil acelera, ¿qué va a pasar con la velocidad angular de la rueda? Va a ser más grande. Exacto, va a ser más grande. Pero no cambia la dirección, siempre y cuando el automóvil no doble. Es decir, siempre y cuando la rueda no doble. Si la rueda dobla, cambia todo el panorama. Pero si la rueda no dobla, va por un camino recto, cambia el módulo de omega, pero no cambia, acá puede valer otra cosa, omega prima, yo qué sé, distinta de omega, ¿no? Porque acá omega prima no vale igual que omega, ¿está? O sea que va cada vez más rápido, ponele, o va frenando, no sé, pero bueno, suponete que vaya cada vez más rápido, ¿no? Entonces, omega cambia el módulo, pero no cambia la dirección. De cualquier manera, ya sea que este eje está fijo o rueda que se traslada con eje paralelo, vamos a agregar, ¿no? Es decir, que el eje se mantenga paralelo. Vamos a hablar de la aceleración angular, ¿no? Y bueno, una aceleración angular es como toda aceleración. ¿Se acuerdan cuál era la aceleración A? ¿Cómo se definía la aceleración A de un cuerpo? De un cuerpo que se movía en una línea cualquiera. ¿Se acuerdan? La derivada de la velocidad. Sí, la derivada de la velocidad. Sí, bueno. Acá si la rueda esta o el cuerpo el volante o lo que fuera, va cada vez más rápido, entonces existe una aceleración angular. Esto se llama aceleración lineal, para distinguirla, ¿no? Es la aceleración común. Y esta otra que vamos a representar con la letra alfa, y la definimos de la misma manera, es la aceleración angular. ¿Está? Bien, simplemente esto. Y en nuestro caso, esto solo puede cambiar su módulo, ¿no? Porque estamos hablando de que no cambia la dirección omega, ¿no? Así que en realidad uno puede poner alfa como si fuera un escalar, ¿no? Sin vectores. ¿Por qué? Y bueno, porque solo cambia el módulo, ¿no? Vamos a aclararlo acá. Solo cambia el módulo. ¿Está? En otros cuerpos giratorios, bueno, puede cambiar además la dirección. Por ejemplo, uno de los casos más típicos es el trompo. En el trompo, ustedes hacen girar un trompo. Si el trompo está bien dormido, saben lo que es un trompo dormido, ¿no?
Perpendicular al piso. Sí, pero además de estar perpendicular al piso, está como que si estuviera quieto. Gira, en el mismo eje. Exactamente. Ahí tengo el caso de que omega no cambia la dirección, ¿no? Sí, omega. Pero cuando el trompo empieza a caer, digamos, ven que demora, ¿no? Ustedes recuerdan que el trompo se empieza a bambolear. Sí, Bueno, empieza como a bailar. Exacto. Y ahí cambia, ahí el eje del trompo, ahí cambia. Sí, el trompo es algo así, ¿no? Este es el eje del trompo, el eje de giro del trompo. Bueno, acá estaría omega, en la dirección del eje. Pero cuando el trompo empieza a hacer la precesión, que se llama, que el eje empieza a bambolearse, ¿no? Y el trompo entonces empieza a bailar así, y ahí omega cambia la dirección. Bueno, no es este caso. Aquí omega solo cambia el módulo, por lo tanto, la aceleración angular para nosotros va a ser siempre una magnitud prácticamente que va a ser siempre escalar, porque no va a cambiar nuestra... Porque incluso cuando estudiamos la rueda, nosotros no vamos a estudiar el trompo. Pin. Vamos a estudiar sí la rueda que se traslada. Entonces estamos en la misma. O sea, si la rueda que se traslada mantiene siempre la misma dirección de omega, entonces mantiene el eje en la misma dirección. Así que valen las fórmulas que estamos escribiendo, valen tanto para un eje fijo como para un eje que se traslada paralelamente. Y la unidad en que se mide esto, bueno, es la unidad de esto sobre tiempo, o sea que la unidad de la aceleración angular va a ser radianes dividido segundo, radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Así como la aceleración A era metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración angular va a ser radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no? Bueno, En el caso y de la además de rueda, esto, profe, ¿por qué? ¿Cómo? En el caso de la rueda, ¿por qué la angular cambia? ¿O por qué es distinta? No me quedó muy claro eso. Para un poquitito, que estaba mirando un mensaje que había llegado de... Pasé el de ejemplo Marco del Casafa. trompo, a ver. Sí, sí, sí. Preguntá de nuevo que no te... Estaba mirando otra cosa. Preguntame cómo. En la velocidad angular de las ruedas, ¿por qué son distintas? Porque puede ir cada vez más rápido el auto, ¿o no? Claro, o más despacio. pero la angular sería la misma de los dos. No. No, pero es la misma porque rueda, si uno- es la misma rueda de un auto solo. O sea, No, porque esto si es en un uno tiempo. va- No. Esto es Una un va a tiempo. velocidad constante y el otro Y puede esto- ir acelerado. Esto es más tarde. No. Esto es un tiempo T. Y esto es más tarde. A ver, voy a ver qué es lo que me pregunta Marcos Casafa. No, yo pasé una foto con el ejemplo del trompo, a ver si era eso. Es probable. Déjame ver si la veo. Abrir archivo. Está. Sí, eso. Exactamente, eso. Bueno, Pero todos es como tienen la lo que piedra de mandó. molar. Todos tienen lo La que piedra de mandó molar, cuando Marcos. la apagás, la piedra de molar, cuando la apagás hasta que queda quieta, va variando la velocidad angular. Una piedra, estás afilando una herramienta. Sí, La sí. apagás a la... No, pero esa no. ¿Cómo no? Pero esa no tambalea. Esa siempre tiene una velocidad angular. Va cambiando la velocidad. Sí. Pero Apunta la siempre angular para el es la mismo misma. lado. Lo que no cambia es la dirección del eje. Apunta siempre para el mismo lado, pero va cambiando. Pero la velocidad angular cambia. Puyol. Todos estábamos pensando que estábamos hablando del trompo. Y vos estás hablando vos no estás hablando del trompo. No, yo estaba, me quedé en la pregunta de la rueda que se traslada. Sí, está. Una piedra, sí, una piedra de afilar, dijiste. Claro. Seguro, cuando la apagás, la velocidad angular va a cambiar, va a ir cada vez más. Eso nadie discute. Cada vez menos vuelta por minuto. Sí, está bien. Bueno, así que esto sería el caso de la aceleración angular que se mide en radianes por segundo al cuadrado. Ahora, a su vez, eso me permite
encontrar también la aceleración de un rígido con eje fijo, ¿no? Vamos a hacer de nuevo acá un rígido cualquiera. Y ahora voy a borrar el trompo de acá que está confundiendo y no nos sirve para nada porque no estamos haciendo nada con el trompo. Bueno, acá, suponete que esto está girando alrededor de este punto O. Está girando así, por ejemplo. Por lo tanto, bueno, tiene la velocidad angular así. Omega. Que lo puse en el eje acá, ¿no? ¿Está? Y además tiene una aceleración angular. Pongámosle. O sea, que además de omega, tiene también, voy a dibujarlo con otro color, también tiene, lo voy a dibujar al otro lado porque está, una aceleración angular alfa. Miren qué pasa si yo dibujo alfa así. Miren que dibujé alfa en la misma sentido que omega, ¿no? Esto significa, ¿qué le está pasando al vector omega, al módulo de omega? Si está alfa cambiando. está... Exactamente. O sea, esta cosa que no sé lo que es, una piedra girando alrededor de un eje, va cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque alfa y omega, miren esta fórmula, alfa y omega tienen la misma dirección. Entonces, omega está aumentando hacia nosotros. Por eso alfa es hacia nosotros, porque omega está creciendo hacia nosotros. Entonces esto va cada vez más rápido. La piedra esta va cada vez más rápido. En cambio, si yo hubiera dibujado omega así y alfa así, Está disminuyendo la velocidad. exactamente, el cuerpo se está frenando. Así que esto está acelerando la rotación y esto está frenando la rotación. ¿Está? Bueno, eso sale incluso del signo de alfa, ¿verdad? Porque miren esto acá. Acá, si omega está reduciéndose, si omega está disminuyendo, esta derivada es negativa. ¿Por qué? Porque la función está disminuyendo. Si omega está disminuyendo con el tiempo, esto es negativo. Así que alfa es negativo. Si alfa es negativa, es esta situación, ¿no? O sea, está frenando la rotación. Por otra parte, si omega es cada vez más grande, la derivada de esta es positiva. Entonces alfa es positiva. Entonces es este dibujo que está acá. O sea, esto está cada vez más rápido, está acelerando. Pero yo lo que les decía es que ahora puedo saber qué le pasa a la velocidad de un punto también. Está acelerando. Ahora, si ustedes toman un punto acá, a ver, por ejemplo, acá está un punto P. Toman este punto P que está acá. ¿Y ahí las dos están girando por el mismo lado? La dirección de la aceleración no nos indica para dónde gira, no influye en el giro. No, omega indica para dónde giran. Por eso Omega. preguntaba. Sí, o sea, las dos están girando así. ¿Por qué? Porque ¿está? La aceleración no influye en el giro de la piedra. La dirección de omega te dice cuál va a ser el giro de la piedra. La dirección de alfa te dice si está frenando o está acelerando. Muy bien. ¿Está? O sea, si alfa y omega apuntan para distintos lados, se está frenando. ¿Y si es constante? ¿Quién? ¿La ¿Omega? aceleración? No, la Si velocidad omega es constante, alfa es cero. Bien, no hay aceleración. Sí, Muy bien. acá está la derivada. Si omega es constante, tu derivada da cero. ¿Está? ¿La cruz y el punto que te indican? Y el punto es que el vector viene hacia mí y la cruz que se va hacia el fondo. Ah, bien. Bueno, decía, entonces, este punto P ahora va a tener su radio R, no le voy a poner RP, le voy a poner R nada más, su radio R. Va a tener su velocidad
que le voy a llamar B nomás. ¿Está? Y yo sé que están vinculados porque ya vimos cómo. Es decir, V, en este dibujo, velocidad es omega por radio, ¿no? Esto ya lo vimos. Pero además, tiene aceleración. Entonces, esta velocidad está cambiando. Esta es la velocidad tangencial, ¿recuerdan? Ya habíamos llamado a esta velocidad tangencial. Bueno, está cambiando. O sea, va el mismo punto P, más tarde va a ir más rápido. ¿Por qué? Porque tiene aceleración angular. Y si tiene aceleración angular, también tiene aceleración en la velocidad. Miren acá si yo derivo ahora. Ahora tanto B como omega son funciones del tiempo, ¿no? Si yo puedo escribir esto así. Solo para complicar, pero nada. Simplemente para recalcar algo. Es decir, yo puedo tener un movimiento de rotación con omega constante. Perfecto. Si omega es constante, la derivada es cero. Y el punto P tiene siempre la misma velocidad V, en módulo, ¿no? El punto P va a girar con el rígido siempre con la misma V. Va a describir una circunferencia con la misma velocidad. Pero si omega está variando, si yo puedo derivar esto entonces. Si vos derivás acá esta velocidad con respecto al tiempo, entonces derivás acá. El radio no varía. El radio es el radio que va desde el eje al punto P, ¿no? El eje está acá. Eje. ¿Está? Al punto P. Ahora, acá aparece una aceleración que se llama aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque es la aceleración que tiene el punto P porque varía el módulo de la velocidad, no la dirección. Acá varían dos cosas de la velocidad. Varía el módulo, pero además varía la dirección, porque esto va dando una circunferencia, ¿no? Este punto P va haciendo esta circunferencia. ¿De acuerdo? El punto P va dando esta vuelta, ¿no? ¿Está? Está girando. Esta cosa que no sé lo que es, pero está girando. Entonces, la velocidad del punto P, cuando vaya por acá, ponele, cuando el punto P vaya por acá, va a tener una velocidad más grande V'. Y el radio es el mismo, es el mismo punto, ¿eh? Lo que pasa es que la piedra ahora me quedó descolocada, pero la piedra tiene que estar con el punto P acá, ¿no? En el dibujo. Porque esto es un instante T y esto es un instante posterior, ¿no? Por eso esta velocidad cambió. Pero miren que no solo cambió en módulo, sino que también cambió en dirección. Por eso digo, acá hay dos partes de aceleración. Esto se llama aceleración tangencial. A sub T, aceleración tangencial. Que me dice cuán rápido va creciendo el módulo de B. Así que esto yo lo puedo escribir como aceleración tangencial es igual. Esto es la aceleración angular, alfa, por R, ¿no? ¿Pero que le cambia módulo y sentido a la aceleración angular? No, a la aceleración angular solo le cambia el módulo. Quien cambia módulo y sentido es la velocidad del punto P, la velocidad V. La aceleración angular solo cambia el módulo. Estamos con un eje fijo. La aceleración angular solo cambia el módulo. Lo que cambia el módulo de dirección y sentido es la velocidad V. Acá está. Acá se ve. La velocidad V acá tiene un valor y una dirección. La velocidad V del punto P. Y el mismo punto P más tarde, la velocidad V va a tener un valor mayor y una dirección distinta. Bueno, recuerden esta relación porque también es muy importante. Esta relación está en línea con esta otra. En el sentido de que esta relación vincula la velocidad angular del rígido, que corresponde a todo el rígido,
con la velocidad de un punto del rígido. ¿Qué punto? El que está a la distancia r del eje. Y esta otra relación vincula la aceleración angular del rígido, que es la misma para todo el rígido, la aceleración angular, con la aceleración tangencial de un punto. ¿De quién? Del punto que está a la distancia r del eje. O sea, las dos, ting, 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 es un complemento una de otra, ¿no? Vinculan la cantidad angular con la correspondiente cantidad lineal o tangencial. Si no hay aceleración angular, por ejemplo, si el objeto este girara siempre con la misma omega, el módulo, entonces, si no hay aceleración angular, esto es cero. Se iría frenando. No, al contrario. Va siempre con la misma omega. Velocidad tangencial constante. Velocidad tangencial constante, exactamente. Cambia solo dirección. Exacto. Y aceleración tangencial, cero. Vale, o si alfa es cero, la aceleración tangencial es cero. O sea, este dibujo no sirve ya. Si esto fuera siempre con la misma omega, no hay alfa. Entonces, esta velocidad y esta velocidad tendrían que ser iguales. No puede ser esta más larga que esta, tienen que ser iguales. El punto P no cambia el módulo de su velocidad, pero sí cambia la dirección. Por eso acá el punto P además de la aceleración tangencial, tiene la otra aceleración que ya conocemos, que es la que obliga a hacer el movimiento circular. ¿Cuál es la aceleración que obliga al movimiento circular? La centrípeta. Exactamente. Entonces vamos a hacer un dibujo. Borré ahí, porque quiero hacer un dibujo acá. Con el eje. Bueno, pongámosle que tengo omega para acá. Y que tengo la aceleración alfa también para acá. O sea, ¿qué significa esto? ¿Cómo va esta piedra rotando? Cada vez más rápido. Cada vez más rápido, perfecto. Entonces, lo que les digo es que el punto P, que va a estar en algún lado cualquiera, elijo un punto P cualquiera, va a tener dos aceleraciones. Una tangencial y otra es la centrípeta. Voy a dibujar las dos de otro color, por ejemplo. Acá voy a tener la aceleración tangencial, que es esta. Que apunta como la velocidad. No, esto no es porque lo quiero. Esta es la aceleración tangencial, dijimos. Esta es la aceleración tangencial. Que apunta igual que la velocidad. La aceleración tangencial es esa roja que está ahí, ¿no? Voy a hacer la más gruesa. Esta es la aceleración tangencial. Ahí está. Y después tengo la centrípeta, que es esta otra, que se llama aceleración normal, pero es la aceleración centrípeta. Normal porque es perpendicular al camino. Aceleración normal, que es aceleración centrípeta, que es, como ustedes saben, omega cuadrado por r, o v cuadrado sobre 2r. La aceleración tangencial es alfa por r. Esta es la aceleración tangencial.
Así que tiene el punto P, tiene dos componentes de aceleración. ¿Sí? El punto P tiene dos componentes de aceleración. Esta partícula tiene, en este caso porque hay alfa, ojo. Es decir, cuando hay aceleración, esto tiene una aceleración tangencial, que es alfa por R. R es la distancia que hay de acá hasta acá, ¿no? R es la distancia que hay desde el eje hasta el punto P. Y tiene una aceleración normal, que es la centrípeta, que es omega cuadrado por R. Esta siempre existe en una rotación. Esta siempre existe. ¿Por qué? Porque basta estar girando. Basta que esté girando para que exista siempre una aceleración normal, ¿eh? O aceleración centrípeta. Tiene que estar acelerado para tener esa aceleración. ¿Cómo? No tiene que estar acelerado para tener No. esa aceleración. No, exactamente. El rígido no tiene que estar acelerado. El rígido no tiene que estar acelerado. Tiene que estar girando, nada más. ¿Tá? Y tiene esta aceleración, siempre. Voy a aclarar que la aceleración normal, a sub n, voy a poner de nuevo que significa aceleración normal, ¿no? A sub n, el nombre, digo, ¿no? Esto significa aceleración normal. Es la misma aceleración centrípeta, ¿no? Aceleración normal. A ver, entonces vamos a hacer un repaso rápido donde yo voy a enmarcar en rojo estas dos, que es lo que me parece que vale la pena enmarcar, que es esto y esto. Y la aceleración normal también vale la pena agregarla acá, la voy a agregar. ¿Está? No, en rojo no. Esta es la centrípeta. Recuerden siempre que eso es la aceleración centrípeta, por lo tanto, no tienen que... Voy a agregarles que es la misma centrípeta, ¿no? Podría escribirla como V cuadrado sobre R, pero como les dije, es preferible usar omega cuando se trata de un rígido, ¿no? Porque omega es la misma omega para todos los puntos de un rígido, ¿no? Bueno, así que la aceleración de punto P en realidad tiene dos componentes si además el cuerpo que está en rotación está acelerando, ¿eh? Si además va cada vez más rápido. Bien. Ahora, supongamos que va cada vez más rápido. Yo acá ahora las ecuaciones de rotación, las ecuaciones de rotación se obtienen de la misma manera, las ecuaciones de la rotación en función del tiempo, se obtienen de la misma manera que el movimiento rectilíneo. La única diferencia es que en lugar de velocidad está omega y en lugar de x está el ángulo. Ahora les voy a explicar eso. ¿Puedo borrar? Por mí sí. Sí, por mí sí. Borrar. Mire, la idea es esta. Bueno, tengo un cuerpo, un rígido, acá está el eje. Está girando, ponele que omega esté para acá. Lo cual quiere decir que está girando así, ¿no? Bueno. Entonces, si ustedes toman acá una dirección para medir el ángulo, por ejemplo, a partir de acá yo mido el ángulo. Entonces, un punto
movimiento P cualquiera, que esté por acá, está girando junto con el rígido. Entonces, yo voy a tener que el ángulo es función del tiempo. ¿Ah? O sea, θ es θ de t. Ya sabemos que la velocidad angular, el módulo, ¿no? Porque no varía en otra cosa, es la derivada de θ con respecto al tiempo. ¿Está? Entonces, la primera pregunta es, primera fórmula del movimiento. Si conozco omega, ¿cómo calculo el ángulo? Integro, porque acá se integra, ¿no? Se integra esto. Esto sale de acá, es inmediatamente matemático, ¿no? Esto. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que si omega es constante, supongamos que omega es constante. Entonces, si omega es constante, sale fuera de la integral. Así que te queda que el ángulo en un instante t menos el ángulo en el instante 0 va a ser omega por t. Y esto es una fórmula que ustedes ya conocen, pero referida a un movimiento rectilíneo, uniforme. Este es el movimiento circular uniforme. Este es el movimiento circular uniforme. Si en general elegimos el 0, cuando el ángulo es 0, en el tiempo igual 0 elegimos el ángulo 0, ¿no? Entonces acá puede ser 0, así que la velocidad angular, el ángulo va a ser omega por t. ¿Está? Si esto es 0. Miren la comparación que teníamos con el movimiento rectilíneo uniforme. Si los voy a poner acá, movimiento rectilíneo uniforme. Era esta, x igual x0 más bt. Y si elegía x0 igual 0, podría poner entonces x igual velocidad por tiempo. Este era el movimiento rectilíneo uniforme. Miren quién va con quién. Es decir, se sustituye x por el ángulo. Y se sustituye la velocidad v por la velocidad angular. Y la fórmula es la misma. ¿Qué me permite encontrar esto? Y bueno, ¿qué ángulo ha recorrido al cabo de un cierto tiempo? Si conozco omega, por ejemplo, no sé, pregunto, si omega es 2 radianes por segundo. Ejemplo. Si digo que esto está girando a una velocidad angular de 2 radianes por segundo. Pregunto, al cabo de medio segundo, ¿cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo al cabo de 0,5 segundos? Bueno. Un radián. En radianes, claro. Sí, siempre te va a dar en radianes. Las cuentas te van a dar siempre en radianes. Está. Entonces la cuenta es 2. Acá es esta, ¿no? 2 por 0,5 te va a dar un radián. Un radián son 60 grados y algo, ¿no? O sea, casi 60 grados. Bueno, habría que hacer la cuenta. Puede ser útil pasar... omega no, esto no era omega, perdón. Esto era el ángulo. El ángulo va a valer un radián. Pero sigamos. Esta es la única expresión para el movimiento entre el ángulo y omega, es la única expresión para el movimiento de un rígido que tiene velocidad angular fija. No hay otra que esta, ¿no? Que tiene una velocidad angular constante.
Supongamos que está acelerado. O sea que tiene también aceleración, un alfa. Puede ser positivo o negativo, ¿no? En este caso, el alfa es positivo. Estoy tomando positivo la dirección de omega, entonces el alfa es positivo. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, la derivada alfa es la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo, ¿no? Esta es la definición. ¿De dónde? ¿Cómo saco omega? Bien. Integrando. Igual que antes. Si alfa es constante, nosotros vamos a estudiar solamente movimientos que tengan aceleración angular constante. O sea, que la velocidad angular aumente siempre lo mismo en cada segundo. Eso quiere decir que tiene la aceleración constante. Entonces la saco afuera. Así que la velocidad angular al cabo de un tiempo t va a ser la velocidad angular inicial más alfa t. Y miren la comparación aquella con el movimiento rectilíneo, ahora uniformemente variado, es decir, acelerado. Ahora, entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿se acuerdan que era? ¿Se acuerdan que era? Que la velocidad era igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, comparen con esta. La velocidad, como les dije, se sustituye por omega. La velocidad inicial acá es la omega inicial que había en la rotación. Es decir, el rígido estaba girando con una omega inicial. La A, ahora agrego esto, que la A se sustituye por alfa. Entonces, estas son las sustituciones que me permiten pasar del movimiento rectilíneo al movimiento circular. Pero ahora puedo preguntar otra cosa más. ¿Y qué pasa con el ángulo? Si tengo aceleración, ¿no? Observen que la aceleración puede ser positiva o negativa, acá también. En este dibujo alfa es positiva, tiene la misma dirección de omega. Pero si alfa es así, es negativa. O sea, si alfa es negativa, se va frenando, es lo que decíamos. Si acaba un número negativo, parte con una velocidad inicial angular y a medida que transcurre el tiempo se va frenando hasta que, bueno, se frenará en algún momento. Pero ahora me interesa el ángulo. Y tengo la derivada del ángulo con respecto al tiempo, es la velocidad angular. Entonces, ¿cómo hago para calcular? Y lo que ya escribimos allá arriba. Esto menos el ángulo inicial, que podrá ser 0 o no, va a ser la integral entre 0 y t de la omega en el tiempo. Pero solo que ahora omega no es constante como era antes. Ahora omega es esto que está acá arriba. ¿No? Ahora es así. Y esto se puede integrar. Es fácil. Ya lo hicimos porque ya lo hicimos con el movimiento rectilíneo, ¿no? Esto te da omega 0t. Y acá es una integral de t de t. O sea que es alfa por t cuadrado sobre 2, ¿no? Así que, final. Y les queda esto. Y recuerden cómo era en el movimiento rectilíneo.
y ¿La sub inicial variado. de circular uniforme, la segunda? No, es- esta no es uniforme, no. Esto no, esto no es uniforme. Hay aceleración. en los rectilíneos y sub 0 por Exacto. B sub 0 por T más gravedad por T al cuadrado sobre 2. Bueno, gravedad o, bueno, en lugar de, vamos a poner X en general, ¿no? Vamos a poner X, que era lo que veníamos poniendo acá arriba, ¿no? Poniendo X en general, ¿no? O sea, X, en un instante T, cualquiera, la posición era igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Era esta. Es idéntica a esta. Con la aceleración que puede ser positiva o negativa. En el caso de los proyectiles, donde X era I, la aceleración era menos G. Por eso quedaba menos GT cuadrado sobre 2. Pero bueno, cualquier caso, el movimiento rectilíneo que tenga X de T, la coordenada va a ser esta. Y de nuevo, las mismas sustituciones. O sea, estas ecuaciones no necesitan ustedes recordarlas, porque son las mismas ecuaciones. Esta era para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y esta para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenía que haber puesto así el coso. Esta para movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Está? Tanto esta para movimiento rectilíneo uniformemente variado como aquella, la sustitución de estas tres cosas, A por alfa, X por el ángulo y velocidad V por omega, ¿eh? Y quedan estas ecuaciones. Estas las van a precisar, van a ver en muchos casos, ¿no? Las van a precisar en el caso de que vamos a resolver algún problema, pero ya desde ya les adelanto una posibilidad de que ustedes tengan una polea, ¿verdad? Que tengan una polea. Vamos a hacer así. Que tengan una polea. ¿M? Y que esa polea cuelgue, ponele, una pesa. ¿Sí? Caso simple. Una polea con un eje fijo, ¿no? O sea, en el caso de que haya gravedad, ¿sí? Hay gravedad. Hay G. Esto tiene una masa. Esto tiene un eje fijo. ¿Está? Es una polea. Tiene un hilo colgando y una masa. Bueno, acá van a tener la posibilidad de aplicar estas cosas que están acá. Ya lo vamos a ver después, ¿no? Pero dense cuenta, sí, que efectivamente es lo que va a pasar, porque esta masa va a caer. Y va a caer cada vez más rápido. Como casi siempre caen las cosas, cada vez más rápido, ¿no? Entonces, al caer cada vez más rápido, va a hacer girar esta rueda con velocidad angular cada vez mayor. Entonces tengo estas ecuaciones de acá. ¿No? ¿Dónde está Esa es la que me tranca a mí, porque es la que no, la estoy viendo y no la... No. Pero, por ejemplo, profesor, usted cambió la de angular acá Sí. arriba por aceleración. Pero ¿dónde la puso la de angular después? ¿Dónde Acá. es que usted la cambia? En todas. Es decir, Porque la de uniforme, en la de uniforme no está. No, está acá. Acá, esta pasó a ser esta. La cambié acá. Esta fórmula es la misma que esta que está acá. Esta fórmula, que está cuadrada, es la misma que esta que está acá. Cambiando A por alfa y B por omega. Y esta otra fórmula que está aquí abajo es la misma que está acá en cuadrada. Lo mismo, cambiando A por alfa, cambiando V por omega y cambiando X por ángulo. Listo. Son las mismas fórmulas, cambiando estas tres cosas nada más. ¿Las viste ahora? Está bien, ahora me deja copiar, profe, no borra ahora. No, ahora no sí, borro, porque no como borro. entendí, voy a copiar.
Dale, copia tranquilo. Lo que les decía es que este va a ser un caso de aplicar estas fórmulas también, digo, porque esto va a ir cada vez más rápido, entonces yo puedo preguntar, bueno, ¿y qué velocidad angular va a tener al cabo de tantos segundos? Bueno, es esta. Hay que averiguar alfa, pero todavía estamos en eso, ¿no? Hay que averiguar alfa y una vez teniendo alfa, uno averigua qué velocidad va a tener la polea al cabo de tantos segundos. O qué ángulo giró la polea al cabo de tantos segundos, ¿no? Según Wikipedia, una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. Pero esto que no puede ser. Algunos se quedan con dudas. Pero qué locura. Sí, ¿En serio? se prendió solo el teléfono y me empezó a decir lo que era una polea. Esto es una cosa de no creer. Lo tengo acá, ni siquiera lo tenía prendido. Qué cosa más loca. El gran hermano. Sí, es una cosa rarísima. Porque tampoco lo estoy usando, no estoy transmitiendo por el celular. Bueno. Chicos. Sí, es una cosa loca. Bueno, y ahora vienen ejemplos. Ejemplos de aplicación. La transmisión va a ser el primero, una transmisión, y unos ejercicios que vienen después. Pero no quiero arrancar con eso ahora, que faltan 10 minutos, y lo seguimos el miércoles. ¿De acuerdo? Dale, impecable. Bueno, Muy bien. nos vemos el miércoles. Que pasen Perfecto, bien. gracias. Chao, chao. Gracias. Pase bien. Igualmente.